Y comenzamos con las noticias internacionales que han marcado las últimas horas, porque Abelardo de la Espriella es, de acuerdo a los últimos conteos, el nuevo presidente de Colombia. Frente al candidato del oficialismo, Iván Cepeda, vamos a revisar el margen de votos que se están contando a esta hora en una elección que estuvo muy reñida y que vamos a analizar junto a la abogada internacionalista Paz Zárate, que nos acompaña aquí en el estudio para comenzar a hablar de los temas internacionales. Paz, bienvenida, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Matilde, un gusto estar contigo. Muchas gracias. Bueno, ¿cuán sorpresivo es el triunfo de Abelardo de la Espriella? Uno, considerando que en primera vuelta no era el favorito, y segundo, este estrecho margen de votos que saca en segunda vuelta. A ver, lo primero que hay que decir es que Abelardo de la Espriella, si bien en primera vuelta esto no se definió, le faltaba poco. Y esos votos vinieron mayormente de la candidata de la derecha uribista tradicional, que había obtenido solamente el 6,9%. Ahora, matemáticamente los votos de la Espriella más los votos de esta otra candidata daban como 49% y algo. Es decir, de la Espriella fue capaz de acarrear los votos de esa derecha conservadora, siendo él un candidato más bien rupturista, no tradicional, pero la verdad es que él no fue capaz de ampliar mucho más ese porcentaje para que su victoria fuera confortable. Y en ese sentido también hay que destacar que, a pesar de que hay mucha insatisfacción con la gestión del presidente Petro, su sucesor, Cepeda, sí fue, de hecho tuvo un desempeño bastante positivo. Es decir, yo separaría el desempeño de Cepeda de la aprobación sobre el gobierno o la percepción sobre el gobierno del presidente Petro, que no es tan positiva. ¿Qué significa que el presidente Petro haya pedido revisar esta cantidad, estas 55.000 urnas? Porque hay un margen de 250.000 votos que los estaban diferenciando durante el conteo de las últimas horas. No sé si ese margen se ha estrechado o no. Bueno, en general lo que se estima es que aún si hubieran muchas objeciones y revisiones de acta, y aún si esas actas se inclinaran hacia el otro candidato, la verdad es que la ventaja es lo suficientemente clara como para que de todas formas Abelardo de la Espriella sea el presidente. Lo que tú me preguntas a lo que significa que el presidente Petro personalmente esté expresando esta opinión, de hecho también lo hizo en la primera vuelta, y hizo una serie de gestiones en favor del candidato de su sector que en realidad no fueron bien percibidas, y también declaraciones como altisonantes también ayer. La verdad es que el presidente Petro es fiel a su estilo, que es muy deslenguado y tiene poca sobriedad en un momento importante como este, porque evidentemente el sistema colombiano no es uno que genere dudas, el sistema electoral colombiano, a diferencia de otros. Entonces, de hecho, este conteo preliminar también no hay históricamente ninguna diferencia importante que determine un resultado distinto al que tenemos hoy. Todo lo que destacan los titulares de la prensa mundial es que nuevamente un gobernante de la derecha no tradicional, llamémosla de la derecha más extrema, ha ganado una elección. Fue apoyado por el presidente Donald Trump. Bueno, el presidente de Argentina, Javier Milei, dijo que al león se le unía un tigre. Pero en realidad, bueno, el presidente José Antonio Kast también lo felicitó a través de las redes sociales, pero efectivamente, ¿qué tipo de liderazgo de derecha es Abelardo de la Espriella? Abelardo de la Espriella, creo que es importante decir lo siguiente: muchas cosas se dicen en este momento acerca de esta onda de derecha, ¿verdad? Pero no todas las derechas son iguales. De la Espriella, hay que decirlo de inmediato, es una persona sin ninguna experiencia en asuntos públicos. Es un candidato que es es un abogado con alguna clientela cuestionable, que se hizo influencer, también sobre la base de una carrera musical y como diseñador de ropa, y que hace 10 meses él decide dejar, él lo dice literalmente, su confortable vida en Florencia, en Italia. Él tiene nacionalidad italiana y nacionalidad estadounidense, para lanzarse en un proyecto político. Y ha hecho una pyme política, que es su movimiento Defensores de la Patria, pero que no es propiamente tal un partido. No tiene apoyo en el Parlamento. Tiene que construir alianzas. Su situación se asemeja mucho a la de Javier Milei en ese sentido, con la diferencia que Javier Milei salió impulsado por una situación económica de crisis profunda en Argentina, que no es el caso de Colombia. Entonces, sí, es verdad, él ha hecho una especie en su plataforma, ha hecho una especie de compilado de ideas que uno encuentra en Estados Unidos, por ejemplo, en Trump,
o en Javier Milei, Nayib o en Bukele. Bukele, al cual incluso se parece físicamente. Pero no, yo no podría decir que, por ejemplo, se parece demasiado esta plataforma de Colombia a la de Keiko Fujimori, que ella se ha corrido, por ejemplo, al centro. Esta campaña en particular no representa a la Keiko de antes, es una campaña mucho más centrista y mucho más moderada. Y tampoco podría compararla mucho a José Antonio Kast, que nadie podría decir que es un candidato antisistema. Es cierto que es un candidato que vino de una derecha más dura, pero no es un candidato antisistema como lo es, por ejemplo, Milei, o como lo es Bukele, o como lo es ahora de la Espriella. Ujú. Ahora, de la Espriella, si bien es de derecha y es de una derecha dura, no es de una derecha conservadora y ahí también hay un rasgo distintivo. Sí, no es una derecha conservadora y de hecho él hizo un discurso contra esa derecha que ha gobernado Colombia la mayor parte del tiempo, con la excepción del presidente Petro. Él es una derecha populista, incluso en el pasado reciente él incluso ha dicho que él no es de derecha. Y es difícil realmente, como no existen estas alianzas tradicionales, es difícil saber para dónde apuntará. Y su discurso tiende a ser contradictorio también, porque por ejemplo anoche él decía que él garantizaba la libertad para la oposición, para hacer su trabajo, pero su manifiesto, es decir, su programa dice que él va a eviscerar, a, al otro lado, es decir, a la oposición. Entonces, yo creo que no está claro exactamente lo que Del Espriella ofrece, salvo que en un país que es abrumadoramente conservador, porque así lo ha sido con la excepción de Petro, él representa una política más fresca y también creo que, y sin duda, la sensación de que él quiere transmitir la idea de orden. Y por eso, por ejemplo, tenemos cosas tan curiosas como que él alude constantemente a su respeto por las Fuerzas Armadas, haciendo el saludo militar, cuando él no tiene ningún vínculo personal con las Fuerzas Armadas y ese es un saludo que se hace entre uniformados. O sea, él juega mucho con las imágenes. Yo creo que por supuesto hay que decir que su campaña en las redes sociales y en la narrativa, quizá por su pasado de influencer, ha sido muy exitosa, pero en el relato político todavía muchos baches. ¿Con quién va a gobernar Abelardo de la Espriella? Porque no tiene una base política, no tiene un partido político, pero tiene esta tradición colombiana de derecha que solamente en los últimos decenios ha sido interrumpida por Gustavo Petro. Y probablemente su triunfo tiene que ver con digamos, un voto en contra, un voto de castigo contra Gustavo Petro. Pero a la hora de gobernar, ¿qué va a pasar con Abelardo de la Espriella? ¿Quiénes lo van a acompañar? La única forma en que él pueda pasar algunas de sus reformas, por ejemplo, el achicar el Estado de forma sustancial, es que él tenga una alianza con el uribismo, y no hay otra. Porque de la misma forma que en el caso de Argentina tuvo que entrar Mauricio Macri a reforzar el trabajo de Javier Milei, que no tenía a nadie en el Congreso, y poder pasar algunas reformas. Entonces creo que va por ese lado. Ahora, las reformas principales que propone Del Espriella tienen que ver con la seguridad y las relaciones exteriores de Colombia, no tanto con la economía, por supuesto que él promueve la apertura comercial de Colombia, pero eso es una política en general que viene de antaño y que Colombia no ha cambiado y que ha logrado efectivamente abrir el país bastante a la inversión extranjera, y además poder avanzar en el contexto de conversaciones con la guerrilla para ir disminuyendo su impacto. Bueno, el tema de la guerrilla y del narcotráfico fueron ejes también de la campaña. ¿Qué se puede esperar en ese sentido, contando con un aliado estratégico que ha sido Estados Unidos, histórico además? Sí, bueno, Estados Unidos es un aliado y además en este caso Del Espriella tiene la nacionalidad norteamericana y él se jacta de haber votado la elección norteamericana por Donald Trump. Ahora, no sé si en el contexto de que él va a asumir prontamente, a lo mejor él renuncia a esa nacionalidad, no sé qué, porque, por ejemplo, Giorgia Meloni lo felicita como una persona que tiene un vínculo muy íntimo con Italia por haber vivido ahí y también tener la nacionalidad. Ahora, ese vínculo ciertamente le ha granjado simpatía, él tiene contactos con la diáspora cubana que está radicada en Miami, de donde viene Marco Rubio. Entonces yo creo que en un combate contra el narcotráfico él va a tener ciertamente apoyo y se engaza con esta narrativa que el presidente Trump tenía, sobre todo a principios de año, de luchar contra el narcotráfico como una amenaza terrorista y fundir los conceptos de narcotráfico y terrorismo. Que en realidad esa es una noción política, no es una noción, no es un crimen
como tal, el narcoterrorismo. Así que sí, yo creo que va por ahí, que no le va a faltar el apoyo, pero también hay que ver otros desafíos que Colombia tiene, por ejemplo, el desafío migratorio. Colombia es el país que ha legalizado migrantes porque recibió la mayor cantidad de migrantes siendo el país vecino a Venezuela. También otro elemento clave de la narrativa de esta campaña exitosa ha sido que el miedo a que en base a tantos migrantes Colombia se torne en otra Venezuela. Así que por mucho que se hayan legalizado, hay un miedo que está ahí en la sociedad colombiana que de la Espriella hasta hoy ha sabido capitalizar y vemos como si esa idea tan de control de la migración va a poder mantenerse, porque una cosa es con guitarra, cómo lo va a poder manejar una vez ya en el poder. Exactamente. ¿Y cómo queda entonces ahora también la oposición que llega con un resultado bastante estrecho? Tal vez es un resultado para la oposición bastante bueno, considerando que es el gobierno en ejercicio. Es un buen resultado, pero lo que preocupa es que realmente el país está escindido en dos. Entonces, eso significa que puede ser difícil gobernar para Abel Espriella. O sea, este apoyo que él tiene que tener en el uribismo tiene que ser firme para que él pueda gobernar y que las protestas no le hagan tan difícil, por ejemplo, el orden público. Eso por una parte. Y creo que hay otra preocupación cuando hablamos que él es un político no tradicional. Hay elementos de caudillismo muy sorprendentes y a los cuales no estamos acostumbrados. Los presidentes colombianos tienden a ser más bien empaquetados, formales, con muchos estudios. Y Del Espriella es un abogado mediático, cantante y diseñador. O sea, es una figura completamente apolítica. Incluso podemos separarla de Javier Milei, que era un economista que en realidad daba clases y también estaba en los medios. Pero había formado su partido político. Pero tenía sí, una línea y no era ideológica. propiamente tal un influencer. Esta es una figura completamente típica. Él no es un político y ha llegado a la primera magistratura en solo 10 meses. Entonces creo que está el peligro. Yo me vi completo su discurso de victoria. Me preocupan los elementos de caudillismo que no estaban presentes. Esta, por ejemplo, que él se llama el tigre, es algo que inventó él. Esta idea de que la patria milagro, que es un concepto que él pone y que no tiene contenido, también significa añadir muchas expectativas en torno a su propia figura. Así que yo creo que tenemos que mirarlo con mucha atención. Y que los partidos de derecha más tradicional de Colombia, porque tiene que gobernar con un Congreso, ¿qué va a pasar en el Congreso? ¿Qué va a pasar con su gabinete? ¿Qué podemos esperar de...? Yo creo que podemos esperar lo inesperado. Él ha reclutado como vicepresidente a un exministro del gobierno anterior de derecha y esa es una figura que le ha dado cierta solidez a su campaña desde el punto de vista programático y desde el punto de vista de la responsabilidad. Si él elige personas fogueadas, por ejemplo, en gabinetes previos para los puestos, puede ser que, digamos, que eso además ayude a cimentar su alianza con sus nuevos amigos. Uh-huh. Pero le va a quitar la espontaneidad que lo llevó a este margen de popularidad que lo lleva al poder finalmente. Quizá el uribismo intentará controlarlo, pero quitarle espontaneidad Del Espriella va a ser muy difícil porque esa es su marca registrada. Ahora, Paz, ¿qué pasa en el continente? Porque ya estamos próximos a ver lo que va a pasar en Perú, pero todo hace pensar que va a ser Keiko Fujimori quien asuma finalmente la primera magistratura. Tenemos lo que está pasando en Argentina, Bolivia, Ecuador, Colombia, hay elecciones prontamente, este año en Brasil, lo que se está configurando también en la propia Venezuela. ¿Qué es lo que podemos ver en el continente? Finalmente se tornó entero de azul, entre comillas, con la excepción de Brasil y Uruguay. Brasil y Uruguay. Sí, pero como te comentaba, no todas las derechas son iguales. Yo no tengo elementos a partir de la campaña y los documentos de campaña de que Keiko Fujimori, por ejemplo, realmente vaya a plegarse demasiado a estas posturas que son como propiamente de la ultraderecha, populista. Y Keiko Fujimori, por ejemplo, a diferencia de Del Espriella, es una política profesional, como lo es José Antonio Kast, y que se va a apoyar en la derecha, en el caso de Keiko, la derecha conservadora, para hacer un gobierno obviamente muy pro inversión, pero que ella se va a enfrentar muy pronto a un problema social muy grande que no lo tienen los otros, que es que más del 50% de la población en Perú no tiene suficiente para comer. Uh-huh.
y esto es antes que se desate el fenómeno del Niño que está anunciado para la región y para Perú en particular, y esto es antes que se produzca el momento de la siembra, que es el fin del invierno, comienzo de la primavera, donde se necesitan fertilizantes que en Perú han subido al doble y que ya los campesinos no pueden pagar. Entonces hay una crisis en ciernes que en el caso de Keiko Fujimori le va a tocar administrar. No, la misma situación de hambre que te cuento yo o de inseguridad alimentaria no la tiene ningún otro país en la región. Por lo tanto, ella, creo que una versión extrema de derecha donde no se brinden ayudas sociales no sería sostenible para Perú. No es por eso creo que los escenarios son tan distintos que, aunque son azules los distintos gobiernos, enfrentan problemas diferentes. Hay algunos en común, por ejemplo, la migración, pero creo que las iniciativas multilaterales ante desafíos tan grandes, algunas funcionarán y otras no. En el caso del crimen organizado es posible que veamos más unión de los gobiernos en azul, quizá en el caso del cambio climático y el fenómeno del Niño quizás veamos más estrategias individuales. Claro, bueno, hay que ver también si habrá una estrategia común en el tema migratorio, si finalmente, bueno, aquí en Chile a partir del triunfo de José Antonio Caz no se volvió a hablar de este corredor, porque era un corredor que era solamente en un sentido, claro. Y no, las coordinaciones no han ido en esa dirección. Vámonos al Reino Unido, donde también se está levantando una gran incógnita, porque si bien hoy día presentó su renuncia ahí en el 10 de Downing Street, Starmer, no se ve un pronto sucesor a ocupar la casa. ¿Qué está pasando ahí? A ver, el Reino Unido en este momento está pasando por un decenio, una década de sucesión rápida a primeros ministros. Es decir, 7 en 10 años es mucho. ¿Y qué puede explicar que en un país donde la política suele ser tan civilizada, tan modelo de legislatura, el Parlamento, las cosas estén a ese grado de incerteza? Creo que todavía no se están aquilatando suficientemente las consecuencias del Brexit, porque las consecuencias no son solamente económicas, que por cierto lo son, el país no ha podido como levantar cabeza, y esta cosa de salir de la Unión Europea para conquistar el mundo, la verdad por sí solo es muy difícil. También está cuál es el rol del Reino Unido, un país económicamente mucho más pequeño en un concierto internacional geopolítico incierto. También hay una búsqueda de incluso de identidad propia. Pero está también cómo poder llevar el balance entre lo internacional y lo interno. Y yo creo que eso fue una de las críticas que se le hace a Keir Starmer, que él se concentró en tratar de salvar el rol global del Reino Unido y que se habría enfocado poco en lo interno, y que la gente efectivamente tiene problemas y hay desafíos que no se han resuelto bien. Y eso también puede explicar, no solamente porque esto es el fruto de una batalla al interior de su partido. Bueno, porque a eso y tenemos que explicarlo bien, o sea, renuncia Starmer, pero no es que haya elecciones, no hay sino elecciones. que es dentro del mismo Partido Sí. Laborista, que no había llegado al poder en varias anteriores administraciones, que llega, pero queda dentro del mismo Partido Laborista, y es dentro del Partido Laborista donde se tiene que definir un Sí. sucesor, donde sí Sí. puede haber elección o no. Exacto, hay un candidato que se supone que es el que tiene la posición más favorecida para tomar este rol, es el ex alcalde de Manchester, que se llama Andy Burnham, pero él ha jurado como miembro del Parlamento recién hoy. Él no tiene experiencia en el Parlamento, y los temas locales, donde él fue muy exitoso alcalde de Manchester, no son los mismos que en la política nacional. Entonces su perfil no es tan alto. Y como te decía, en un momento donde está la guerra en Ucrania, está la guerra en Medio Oriente, Estados Unidos siempre ha tenido una relación privilegiada con el Reino Unido, el Reino Unido continúa tratando de hacer ese puente geopolítico. Entonces, no es tan fácil llevar ambas cosas. Y para un primer ministro de bajo perfil, es aún más difícil, y ahí yo recordaría el caso de Gordon Brown, que es un economista muy destacado que sucedió a Tony Blair, pero su perfil era más bajo,
y él no pudo durar mucho tiempo después de Tony Blair. Entonces, yo no sé, yo creo que nadie puede dar por seguro cuánto tiempo más podrá extender el laborismo su tiempo en el poder, más allá de que esta figura parece ser promisoria para acceder al rol de primer ministro en septiembre próximo. Algunos piensan que no durará mucho y que habrá que existir una elección, claro, lo cual le abriría la puerta a la ultraderecha que se ha fagocitado al Partido Conservador. Ya, ese es el escenario. Ahora, ¿qué podemos esperar también? Porque lo que conocemos de Starmer es a través de, no sobre la política interna, sino que el rol que ha tenido fundamentalmente frente a Donald Trump como antagonista, ha parado ciertas acciones, no le permitió en un principio ocupar sus bases para esta incursión en Irán. ¿Qué es lo que podemos pensar en ese sentido? Bueno, si hay elecciones y llega la derecha y la derecha extrema, ahí ya no tenemos más que pensar, pero ¿qué pasa con el liderazgo dentro del Partido Laborista y si eso se va a traducir también en un tema importante para la sucesión de Starmer o se va a quedar en el tema interno? Yo creo que lo que es interesante ver es si va a aparecer algún otro candidato, porque de hecho, si aparece alguna otra figura, y el partido tiene otras figuras, aparte de Andy Burnham, de este nuevo miembro del Parlamento, que le compita y que haya una especie de elección interna. Yo creo que eso sería positivo para ver qué proyectos cada uno empuja y cuáles son sus prioridades. Por lo pronto, la economía no ha podido realmente repuntar. Los efectos del Brexit son aquellos que los expertos planificaron mayormente, de un daño, por ejemplo, al Producto Interno Bruto de aproximadamente el 6%. Entonces, al mismo tiempo, como hay muchos trabajos que hacían los miembros, las personas de la Unión Europea que tenían libre tránsito, ahora esos trabajos están siendo realizados igualmente por migrantes, pero por migrantes que no son de la Unión Europea. Entonces, no ha servido para tener menos migrantes el hecho de haberse retirado. Y los tratados de libre comercio que el gobierno ha buscado tener no han compensado el acceso al mercado común que entregaba la pertenencia a la Unión Europea. Tanto es así que las últimas encuestas indican que más del 52% quisiera regresar, después de una década, es increíble, regresar a la Unión Europea. Bueno, o sea, no votaron los jóvenes, ¿te acuerdas, Paz? Ellos pensaban que la elección estaba ganada, que estaba dicha, no previeron las consecuencias. Sí. ¿Es posible dentro de la estructura que se pueda realizar un nuevo referéndum o eso ya es extremar? Yo creo que ese va a ser un tema, por ejemplo, de este concurso interno dentro de esta elección interna dentro del Partido Laborista que podría darse. Creo que sería positivo porque esto está siempre en el aire. Cada cierto tiempo vuelve a aparecer porque las cifras son tan malas. Y también desde parte de la Unión Europea hay figuras políticas también que han dicho, en realidad, y sobre todo en el actual ambiente geopolítico, tendría todo el sentido que ustedes volvieran. Entonces, yo no lo descartaría. Lo que sí a mí me gustaría, yo siento que estamos en un momento en que el Reino Unido va inexorablemente a perder poder, porque si se produce una reforma de Naciones Unidas, por ejemplo, no puede ser que Francia y Reino Unido, como vencedores de la Segunda Guerra, sigan teniendo un asiento cada uno y países tan importantes como la India o Brasil no tengan nada. Entonces, va a haber un realineamiento donde Europa va a tener un solo asiento y no los que tiene ahora. Estados Unidos seguirá teniendo el suyo, por supuesto, y ahí es indudablemente que el Reino Unido perderá poder. La única forma de mantenerlo sería por vía de reingresar, así que si no es ahora, quizá más adelante. Qué interesante. Muchísimas gracias, Paz. Nos quedamos pendientes de lo que esté pasando, por supuesto, ahí también. Y bueno, y ya más adelante hablaremos junto a Alicia Contreras de lo que está pasando también en Irán, Estados Unidos e Israel. No está muy bien lo de Irán. Que tampoco ahí está tan bien. Pero muchísimas gracias por analizar con nosotros lo último que ha pasado en el día de hoy y cómo despertamos después de estas elecciones en Colombia. Muchísimas gracias, Paz. A ti, Matilde. Hacemos una pausa a esta hora de la tarde en Hoy es Noticia y ya estamos de regreso. Esta es la imagen de San Fernando a esta hora, donde durante la jornada amaneció también con temperaturas muy, muy bajas. Y con esta imagen entonces hacemos una pausa y ya regresamos con otras noticias de la jornada.